70 millones de personas. Ese fue el precio. Ciudades enteras convertidas en ceniza. Familias desintegradas. Continentes en llamas. Todo por una decisión tomada en menos de 24 horas durante el primer día de septiembre de 1939. Pero la pregunta que nadie se atreve a responder es: ¿tú qué hubieras hecho ese día? Porque lo que sucedió no fue inevitable. Fue una elección. Y esa elección comenzó 20 años antes, cuando el mundo creyó que había ganado la paz. Noviembre de 1918. El Palacio de Versalles, con sus espejos dorados y sus jardines simétricos, es el escenario de la firma del tratado que supuestamente acabaría con todas las guerras. Los representantes alemanes entran humillados, obligados a aceptar condiciones que sangrarían económicamente a su nación durante décadas. No se sientan a negociar. Se les ordena firmar. La sala de los espejos refleja las caras de los vencedores. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Están convencidos de que han construido una paz duradera. Pero lo que realmente han creado es un polvorín. Alemania pierde el 13% de su territorio europeo, todas sus colonias, y es obligada a pagar 132.000 millones de marcos oro en reparaciones. Es una cantidad astronómica. Imposible. En las calles de Berlín, la gente tiene hambre. La inflación comienza a devorar los ahorros. Un pan que costaba medio marco en 1918 costará 200.000 millones de marcos 5 años después. Las familias alemanas queman billetes para calentarse, porque vale más el papel como combustible que como dinero. Y en medio de ese caos, una pregunta comienza a resonar en bares, fábricas y salones políticos. ¿Quién tiene la culpa de nuestra humillación? Múnich, noviembre de 1923. Un ex soldado austriaco de 34 años, con bigote recortado y ojos penetrantes, intenta dar un golpe de estado. Su nombre: Adolf Hitler. El golpe fracasa estrepitosamente. Es arrestado y condenado a 5 años de prisión, aunque solo cumplirá 9 meses. Pero esos 9 meses, en la fortaleza de Landsberg, cambiarán la historia. Allí escribe Mein Kampf, mi lucha, un libro donde plasma su ideología de odio racial, su desprecio por la democracia y su visión de un Reich alemán que dominaría Europa durante 1000 años. Nadie le toma en serio. Es visto como un agitador más, un lunático con delirios de grandeza. Los políticos establecidos se ríen de él. Pero afuera, en las calles, millones de alemanes desesperados buscan un salvador. Alguien que les diga que no es culpa de ellos, que hubo una traición, que Alemania no perdió la guerra en el campo de batalla, sino que fue apuñalada por la espalda por judíos, comunistas y traidores internos. Es una mentira. Pero es una mentira seductora para un pueblo humillado. Octubre de 1929. La bolsa de Nueva York colapsa. El crack del 29 desata una depresión económica global que hace que la República de Weimar alemana, ya frágil, se tambalee al borde del abismo. 6 millones de alemanes están desempleados. Las colas del pan se extienden por kilómetros. En este contexto de desesperación, el partido nazi de Hitler comienza su ascenso meteórico. En las elecciones de 1930, los nazis pasan de 12 escaños en el Reichstag a 107. 2 años después, son el partido más votado. 30 de enero de 1933. El presidente Paul von Hindenburg, un veterano de guerra de 85 años, comete el error fatal. Nombra a Hitler canciller de Alemania. Los políticos conservadores creen que pueden controlarlo, que lo usarán como títere. Lo tenemos enjaulado, dicen confiados. Se equivocan. 27 de febrero de 1933. El edificio del Reichstag arde. Las llamas iluminan el cielo nocturno de Berlín, mientras bomberos luchan por contener el fuego. Hitler culpa inmediatamente a los comunistas, aunque las evidencias sugieren que fueron los propios nazis quienes iniciaron el incendio. No importa la verdad. Hitler aprovecha el caos para convencer a Hindenburg de firmar el decreto del incendio del Reichstag, que suspende las libertades civiles temporalmente. Es el principio del fin de la democracia alemana. En semanas, miles de opositores políticos son arrestados.
Los periódicos críticos son clausurados, las protestas son ilegalizadas, y cuando Hitler presenta la ley habilitante en marzo, otorgándole poderes dictatoriales absolutos, el Reichstag vota a favor. La democracia alemana se suicida legalmente. Las calles de Alemania se transforman. Banderas con la esvástica cuelgan de cada edificio. Los niños son adoctrinados en la juventud hitleriana. Las sinagogas son atacadas. Los libros son quemados en plazas públicas. Y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque la economía mejora. Hitler lanza programas masivos de obras públicas, autopistas, edificios, armamento. El desempleo cae. La gente vuelve a tener trabajo, comida, esperanza. Y por eso están dispuestos a cerrar los ojos ante lo que está sucediendo con sus vecinos judíos. Marzo de 1936. Hitler da su primer golpe internacional. Envía tropas alemanas a Renania, una zona desmilitarizada según el Tratado de Versalles. Es una violación flagrante. Los generales alemanes están aterrorizados, convencidos de que Francia e Inglaterra responderán militarmente y aplastarán a Alemania. Pero no pasa nada. Francia y Gran Bretaña protestan diplomáticamente, pero no actúan. Hitler se da cuenta de algo crucial. Occidente tiene miedo de otra guerra. Están paralizados. Y esa parálisis es su mayor arma. 2 años después, marzo de 1938, Hitler anexa Austria. El Anschluss. Tropas alemanas marchan por Viena mientras multitudes los aclaman. De nuevo, Francia y Gran Bretaña no hacen nada. Solo observan. Septiembre de 1938. Hitler exige los Sudetes, una región de Checoslovaquia con población alemana. Europa está al borde de la guerra. Pero entonces sucede algo que definirá la década. El Acuerdo de Múnich. Múnich, 29 de septiembre de 1938. 4 líderes se reúnen. Hitler por Alemania, Mussolini por Italia, Chamberlain por Gran Bretaña y Daladier por Francia. Checoslovaquia no está invitada a la mesa. Están decidiendo su destino sin ellos. Chamberlain, un hombre de 69 años con rostro de profesor victoriano, está desesperado por evitar la guerra. Propone lo impensable: entregar los Sudetes a Hitler a cambio de su promesa de paz. Hitler acepta, sonriendo internamente. Chamberlain regresa a Londres, baja del avión agitando el papel firmado y proclama: «He conseguido la paz para nuestra época». Las multitudes lo aclaman. Creen que han evitado la guerra. Winston Churchill, entonces un político marginado, ve la verdad con claridad brutal. Podían elegir entre la deshonra y la guerra. Eligieron la deshonra y tendrán la guerra. Marzo de 1939. Hitler rompe su promesa. Invade el resto de Checoslovaquia. Ya no habla de proteger alemanes étnicos, simplemente toma lo que quiere. Y el mundo finalmente comprende. Hitler no se detendrá. La apaciguación ha fracasado. Chamberlain, humillado, hace una promesa pública. Si Hitler invade Polonia, Gran Bretaña responderá militarmente. Es una línea en la arena. Pero Hitler no cree que sea real. Ha aprendido que Occidente es débil, dividido, asustado. Agosto de 1939. Hitler sorprende al mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov. La Alemania nazi y la Unión Soviética, enemigos ideológicos, firman un pacto de no agresión. Pero hay una cláusula secreta. Dividirán Polonia entre ellos. La trampa está lista. La víctima elegida. Solo falta el momento. 31 de agosto de 1939. Noche. Una estación de radio en Gleiwitz, Alemania, cerca de la frontera polaca. Un grupo de hombres, vestidos con uniformes polacos, irrumpe, toma el micrófono y transmite mensajes antialemanes antes de huir. Dejan un cuerpo en la escena. Un prisionero alemán de campo de concentración, disfrazado de atacante polaco. Es una farsa. Una operación de bandera falsa, orquestada por las SS. Pero Hitler tiene su pretexto. 1 de septiembre de 1939, 4:45 de la madrugada. El acorazado alemán Schleswig-Holstein
abre fuego contra posiciones polacas en Westerplatte. Simultáneamente, 1,5 millones de soldados alemanes cruzan la frontera. Stukas bombardean ciudades. Tanques Panzer arrasan defensas. Polonia lucha desesperadamente, pero está condenada. Su caballería carga contra tanques en una escena que simboliza lo obsoleto de su ejército frente a la máquina de guerra alemana. Londres y París. Los gabinetes de guerra se reúnen en emergencia. La pregunta que aterra a todos es simple pero brutal. ¿Cumplimos nuestra promesa a Polonia o encontramos otra salida? Durante 24 horas, Europa contiene la respiración. Los diplomáticos corren entre capitales buscando una solución mágica que no existe. Chamberlain no quiere la guerra. Francia está dividida. Pero la presión pública es inmensa. La gente exige que se honren los tratados. 3 de septiembre de 1939. 11:15 de la mañana. Chamberlain, con voz quebrada, habla por la BBC. Este país está en guerra con Alemania. 6 horas después, Francia hace lo mismo. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Pero aquí está lo que nadie te dice. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra, pero no hicieron nada. Mientras Polonia ardía y sus ciudadanos morían por miles, las democracias occidentales permanecieron inmóviles en sus fronteras. Lo llamaron la guerra de broma, la Drôle de Guerre. Francia tenía 85 divisiones. Alemania había enviado casi todo su ejército contra Polonia, dejando apenas 30 divisiones mal equipadas en el oeste. Los generales alemanes estaban aterrorizados, convencidos de que Francia atacaría. Si lo hubieran hecho, habrían llegado hasta Berlín en semanas. La guerra podría haber terminado antes de comenzar realmente. Pero no atacaron. Esperaron. Y en ese retraso, Hitler ganó tiempo precioso para reagruparse, rearmar y preparar la invasión del oeste, que vendría 6 meses después. Ese fue el error de las 24 horas, que se convirtió en una década de errores. Desde Versalles hasta Múnich, desde Renania hasta Polonia, el mundo tuvo innumerables oportunidades de detener a Hitler. Y en cada momento crítico, eligieron la esperanza sobre la acción, el miedo sobre el coraje, la negociación sobre la confrontación. Polonia caerá en 35 días. Pero lo que nadie imagina aún es lo que viene después. Una máquina de exterminio sistemático que convertiría campos europeos en fábricas de muerte. Una invasión soviética que haría temblar a Hitler. Y una bomba que cambiaría la guerra para siempre. Porque lo que comenzó el 1 de septiembre de 1939 no fue solo una invasión. Fue el día que la humanidad cruzó un umbral del que nunca volvería. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho ese día, sabiendo lo que vendría después? Mientras Gran Bretaña y Francia debaten diplomáticamente, Polonia agoniza. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, demuestra ser devastadoramente efectiva. Los Stukas caen en picado sobre civiles, sus sirenas diseñadas específicamente para aterrorizar. Varsovia es bombardeada sin cesar. Los hospitales arden. Las escuelas se convierten en escombros. 17 de septiembre de 1939. Cuando Polonia ya está casi vencida, Stalin cumple su parte del pacto secreto. 600.000 soldados soviéticos cruzan la frontera oriental. Polonia enfrenta ahora enemigos en ambos frentes. Los soldados polacos luchan con un valor suicida. Pero el 27 de septiembre, Varsovia se rinde. El 6 de octubre, la última resistencia organizada cesa. Polonia deja de existir como nación, dividida entre nazis y soviéticos como un cadáver repartido entre buitres. Pero la conquista militar es solo el principio del horror. Lo que viene después es algo que la humanidad nunca había visto a esa escala. Octubre de 1939. Los Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte de las SS, comienzan a recorrer Polonia con listas. No están buscando soldados, buscan intelectuales, sacerdotes, profesores, médicos, abogados. La élite polaca. La Operación Tannenberg tiene un objetivo siniestro: decapitar a Polonia matando a cualquiera capaz de liderar una resistencia. En Palmiri, un bosque cerca de Varsovia, 1.700 personas son ejecutadas y enterradas en fosas comunes. En Piasnica, hasta 12.000 víctimas.
Las ejecuciones siguen un patrón industrial. Las víctimas son obligadas a cavar sus propias tumbas, alineadas al borde y baleadas. Los cuerpos caen, se cubre la fosa, se pasa a la siguiente. Eficiente, mecánico, monstruoso. Pero esto es apenas el preludio. En los territorios ocupados, Hitler implementa el Generalplan Ost, un plan para germanizar Europa del Este. Millones de polacos serán desplazados o esclavizados. Los considerados subhumanos serán eliminados sistemáticamente. Y el mundo observa, lee sobre ello en periódicos, se horroriza brevemente y vuelve a sus vidas. 9 de abril de 1940. Hitler rompe el silencio del invierno, atacando Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rinde en 6 horas. Noruega resiste 2 meses, pero finalmente cae. 10 de mayo de 1940. La fecha que Francia había temido. 140 divisiones alemanas atacan simultáneamente Holanda, Bélgica y Luxemburgo, evitando la línea Maginot, la supuesta muralla impenetrable que Francia había construido en su frontera directa con Alemania. Aquí es donde el genio militar alemán brilla. En lugar de atacar frontalmente, los Panzers atraviesan el bosque de las Ardenas, considerado intransitable para tanques. Es una apuesta audaz y temeraria. 13 de mayo. Los tanques alemanes emergen del bosque en Sedan, rompiendo las líneas francesas. Es el desastre. El ejército francés, supuestamente el más poderoso de Europa, colapsa psicológicamente. Las comunicaciones se rompen. Las órdenes se contradicen. El pánico se propaga. Mayo de 1940. 350.000 soldados británicos y franceses están atrapados en Dunkerque, un pequeño puerto del norte de Francia. El mar está a sus espaldas. Los Panzers alemanes avanzan implacables. Es una trampa mortal. Los soldados destruyen sus equipos y esperan en las playas, organizados en filas interminables que se adentran en el agua. Los Stukas los bombardean una y otra vez. Los cuerpos flotan en las olas. Y entonces sucede algo extraordinario. El alto mando alemán ordena detener los tanques. Los historiadores debatirán por qué durante décadas. Hitler quizá quería preservar sus Panzers para la invasión de París. O quizá, como algunos sugieren, quería darle a Gran Bretaña una salida, esperando negociar la paz. Esos 2 días de pausa permiten la Operación Dínamo. 850 barcos, desde destructores navales hasta botes pesqueros privados, cruzan el Canal de la Mancha bajo fuego constante. En 9 días, evacúan 338.000 soldados. Es presentado como un milagro, pero es una derrota catastrófica disfrazada de triunfo. Los británicos han perdido todo su equipo pesado. Francia está condenada. 14 de junio de 1940. Las tropas alemanas marchan por los Campos Elíseos. La Torre Eiffel ondea la bandera nazi. París, la ciudad luz, la capital cultural de Europa, ha caído sin luchar. El gobierno francés huyó días antes. En el Palacio de Versalles, Hitler visita la Sala de los Espejos, donde Alemania fue humillada en 1918. Permanece en silencio, absorbiendo el momento. Su venganza es completa. 22 de junio. En el mismo vagón de tren donde Alemania firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial, Francia firma su rendición. Hitler exige deliberadamente que sea en ese vagón específico, guardado como monumento. La humillación es el punto. Francia queda dividida. El norte ocupado por Alemania, el sur gobernado por el régimen colaboracionista de Vichy. 6 semanas. Eso es todo lo que tardó la supuesta potencia militar francesa en colapsar. Gran Bretaña está ahora sola. Julio de 1940. Hitler espera que Churchill, el nuevo primer ministro británico, negocie. Pero Churchill es diferente a Chamberlain. En su primer discurso como primer ministro, promete solo sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Cuando Hitler ofrece paz, Churchill responde con una negativa rotunda. Hitler entonces ordena la Operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña. Pero primero necesita superioridad aérea. Agosto de 1940. Comienza la Batalla de Inglaterra. La Luftwaffe bombardea bases aéreas, fábricas, puertos.
Los pilotos de la RAF, muchos de ellos apenas veinteañeros, se elevan día tras día sabiendo que las probabilidades de supervivencia son mínimas. Los alemanes cambian de estrategia y comienzan el Blitz, bombardeo masivo de ciudades. Londres es golpeada 57 noches consecutivas. Coventry es destruida en una sola noche. 43.000 civiles británicos morirán. Pero la RAF no se rinde. El radar, una tecnología nueva, da a los británicos ventaja crucial. Saben dónde vendrán los ataques. Septiembre de 1940. Los alemanes pierden 60 aviones en un solo día. Las pérdidas son insostenibles. Hitler pospone indefinidamente la Operación León Marino. Nunca se llevará a cabo. Es su primera derrota. 22 de junio de 1941. Hitler comete el error que definirá su derrota. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. 3 millones de soldados alemanes cruzan la frontera en el frente más grande de la historia militar. 4.000 kilómetros de ancho. Stalin, quien había ignorado docenas de advertencias de inteligencia, está en shock. Su ejército, debilitado por las purgas que él mismo ordenó, colapsa inicialmente. En 6 meses, los alemanes avanzan hasta las afueras de Moscú. Leningrado queda sitiada. Millones de soldados soviéticos son capturados. Parece que Hitler triunfará de nuevo. Pero el invierno ruso llega, y los alemanes no están preparados. Sus tanques se congelan. Sus soldados no tienen ropa adecuada. Las líneas de suministro se extienden peligrosamente. Diciembre de 1941. Los soviéticos contraatacan. Los alemanes retroceden por primera vez. Hitler se da cuenta de que ha abierto un segundo frente que consumirá recursos interminables. 20 de enero de 1942. Villa Wannsee, un suburbio elegante de Berlín. 15 burócratas nazis se reúnen para el desayuno. La reunión durará 90 minutos. Reinhard Heydrich, el principal arquitecto del encuentro, presenta la solución final de la cuestión judía. No usa eufemismos. El objetivo es claro: el exterminio sistemático de 11 millones de judíos europeos. Discuten logística como si planearan un proyecto industrial. Métodos de transporte, diseño de campos, eficiencia en las ejecuciones, disposición de cuerpos. Es burocracia genocida. Los campos de exterminio ya existen. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek. Pero ahora reciben recursos masivos para expandir operaciones. Se construyen cámaras de gas capaces de matar 1.000 personas a la vez. Se instalan crematorios que funcionan 24 horas. Un tren llega a Auschwitz-Birkenau. Las puertas se abren. Familias completas descienden, confundidas, aterrorizadas. Les han dicho que son campos de trabajo. Es mentira. Un médico de las SS realiza la selección en la plataforma, derecha o izquierda. Un movimiento de dedo decide quién vivirá temporalmente como esclavo y quién morirá en horas. Los ancianos, los niños, los enfermos. Todos a la izquierda. 70% de cada transporte va directo a las cámaras de gas. Les dicen que se ducharán. Los conducen a salas subterráneas. Las puertas se sellan. El Ciclón B, un pesticida, se vierte desde arriba. Mueren en 15 minutos, asfixiados, tratando desesperadamente de escalar unos sobre otros hacia el aire fresco que no existe. Los Sonderkommandos, prisioneros judíos forzados a este trabajo atroz, extraen los cuerpos, buscan oro en los dientes, cortan el cabello para usar en materiales industriales, llevan los cuerpos a crematorios. Las cenizas se esparcen en ríos o se usan como fertilizante. Es industrial. Es eficiente. Es el mal absoluto reducido a un proceso administrativo. Los aliados reciben informes desde 1942. Testigos escapados, fotografías aéreas, inteligencia polaca. Saben que algo monstruoso está ocurriendo, pero la incredulidad es grande. ¿Cómo puede ser cierto? ¿Fábricas de muerte? Se debate bombardear los campos o las vías férreas que llevan a ellos. Al final, deciden que los recursos son necesarios para ganar la guerra primero. Liberarán los campos cuando lleguen.
pero cada día que pasa, mueren 10.000 personas. Cuando los aliados finalmente liberan los campos, en 1945, encontrarán montañas de cuerpos, supervivientes que parecen esqueletos vivientes, cámaras de gas que aún huelen a muerte. Los soldados que entran vomitan, lloran. Algunos se niegan a creer que son humanos quienes hicieron esto. 6 millones de judíos, 5 millones más de gitanos, homosexuales, discapacitados, prisioneros políticos. 11 millones de personas convertidas en cenizas porque el mundo eligió no actuar cuando aún había tiempo. Pero hay otra historia que falta contar. La de aquellos que dijeron no. Los que resistieron. Los que pagaron el precio máximo por su humanidad. Y la historia de cómo terminó todo, con el mundo dividido en dos y una sombra atómica que cambiaría la civilización para siempre. 7 de diciembre de 1941. 7:58 de la mañana. Pearl Harbor, Hawái. El cielo se llena súbitamente de aviones japoneses. En 2 horas, hundirán o dañarán 8 acorazados, destruirán 188 aviones, matarán 2.403 estadounidenses. Estados Unidos, que hasta entonces había permanecido oficialmente neutral, proporcionando solo material bélico a Gran Bretaña, despierta brutalmente a la realidad de la guerra. Al día siguiente, el Congreso declara la guerra a Japón. 3 días después, Alemania e Italia, aliados de Japón, declaran la guerra a Estados Unidos. Hitler comete su segundo error estratégico fatal. Ahora enfrenta la capacidad industrial más poderosa del planeta. Pero en ese momento está convencido de que Estados Unidos es débil, dividido, blando. Se equivoca catastróficamente. Agosto de 1942. La Wehrmacht alemana llega a Stalingrado, una ciudad industrial en el río Volga. Hitler ordena tomarla, no solo por valor estratégico, sino porque lleva el nombre de Stalin. Es cuestión de ego. Lo que sigue son 6 meses del combate urbano más brutal de la historia. Las tropas luchan casa por casa, habitación por habitación, a veces separadas solo por una pared. Los francotiradores se vuelven leyendas. Los edificios cambian de manos docenas de veces. El invierno llega de nuevo. Los alemanes están atrapados. Hitler se niega a permitir la retirada. 285.000 soldados alemanes quedan sitiados. Febrero de 1943. El mariscal de campo Paulus se rinde con los 91.000 soldados que aún viven. De esos, solo 6.000 regresarán a Alemania años después. El resto morirá en campos de prisioneros soviéticos. Stalingrado marca el punto de inflexión. Después de esto, Alemania está en retirada permanente en el frente oriental. Pacífico, 1943 a 1945. Los estadounidenses avanzan isla por isla hacia Japón. Cada isla es un infierno diferente. Guadalcanal, Tarawa, Saipán, Iwo Jima, Okinawa. Los japoneses no se rinden. Su código Bushido les prohíbe la rendición. Prefieren morir. Los soldados estadounidenses encuentran posiciones defendidas hasta el último hombre. Los kamikazes se estrellan deliberadamente contra barcos. En Iwo Jima, una isla volcánica de apenas 21 kilómetros cuadrados, mueren 7.000 marines estadounidenses y 18.000 soldados japoneses en 36 días. La fotografía de la bandera estadounidense, levantándose en el monte Suribachi, se convierte en icónica. Pero para los soldados en tierra no hay nada icónico. Solo barro, fuego, muerte y el conocimiento de que la siguiente isla será peor. 6 de junio de 1944. 5:30 de la madrugada. Las costas de Normandía, Francia. La operación militar más grande de la historia está a punto de comenzar. 156.000 soldados aliados cruzan el Canal de la Mancha en 5.000 barcos. 13.000 paracaidistas saltan en la oscuridad detrás de las líneas alemanas. El cielo se llena de aviones. El mar hierve con lanchas de desembarco. En Omaha Beach, los alemanes tienen la ventaja del terreno elevado. Las ametralladoras barren las playas. Los soldados saltan al agua y son cortados por las balas antes de tocar la arena. Los cuerpos flotan entre las olas.
Los heridos se ahogan atrapados por el equipo pesado. Durante 3 horas parece que la invasión fracasará. Los comandantes consideran la evacuación, pero lentamente, con valor suicida, los soldados avanzan. Encuentran grietas en las defensas. Escalan los acantilados bajo fuego. Metro a metro, conquistan la playa. Al final del día, los aliados tienen su cabeza de playa. 4.400 muertos, pero están en Francia. El camino hacia Alemania está abierto. Mientras Europa arde, hay quienes eligen resistir. No todos se rindieron. No todos miraron hacia otro lado. Sophie Scholl, una estudiante alemana de 21 años, forma parte de la Rosa Blanca, un grupo que distribuye panfletos antinazis en Múnich. No permanezcan apáticos, escriben. ¡Resistan! En febrero de 1943, Sophie y su hermano Hans son capturados. 4 días después, son decapitados. Oskar Schindler, un industrial nazi, salva a 1.200 judíos empleándolos en su fábrica. Gasta toda su fortuna sobornando oficiales de las SS. Cuando la guerra termina, está arruinado. Pero 1.200 personas viven gracias a él. Raoul Wallenberg, un diplomático sueco en Budapest, emite pasaportes falsos a decenas de miles de judíos húngaros. Los refugia en edificios marcados como territorio sueco. Enfrenta directamente a oficiales nazis, deteniéndolos físicamente de deportar prisioneros. Salvará a 100.000 personas antes de desaparecer, probablemente capturado por los soviéticos. En Varsovia, el gueto judío se rebela en abril de 1943. Saben que están condenados. Los nazis han comenzado las deportaciones a Treblinka. Prefieren morir luchando. Con armas robadas y cócteles Molotov caseros, resisten 27 días contra tropas de las SS con armamento pesado. Los nazis finalmente queman el gueto edificio por edificio. Estos actos no detuvieron el Holocausto, pero probaron que había alternativa. Que incluso en el corazón de la oscuridad, algunos humanos elegían permanecer humanos. Finales de 1944. Alemania está siendo triturada entre 2 yunques. Los soviéticos avanzan desde el este, los angloamericanos desde el oeste. Las ciudades alemanas son bombardeadas sistemáticamente. Dresde, una ciudad barroca sin valor militar significativo, es incendiada en febrero de 1945. Las bombas incendiarias crean una tormenta de fuego que consume 17 kilómetros cuadrados. La temperatura alcanza 1.000 grados centígrados. 25.000 civiles mueren. El alto mando alemán sabe que la guerra está perdida. Algunos generales intentan asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944, colocando una bomba en su cuartel general. Hitler sobrevive por casualidad. 5.000 sospechosos de participar en el complot son ejecutados. Hitler se refugia en su búnker bajo Berlín. Cada día recibe noticias peores, pero se niega a rendirse. Ordena a los alemanes luchar hasta el último hombre, mujer y niño. Prefiere ver a Alemania destruida que admitir la derrota. Enero de 1945. El Ejército Rojo Soviético libera Auschwitz. Los soldados encuentran 7.000 prisioneros supervivientes, apenas vivos. Encuentran 800.000 prendas de ropa de niños, 7.000 kilogramos de cabello humano, empaquetado para enviar a fábricas textiles. Un soldado soviético vomita y llora al mismo tiempo. No somos humanos, murmura. Ninguno de nosotros. Ni los que hicieron esto, ni los que dejamos que sucediera. Abril de 1945. Los estadounidenses liberan Dachau. Los británicos liberan Bergen-Belsen. Los corresponsales de guerra, hombres endurecidos por años de combate, no pueden procesar lo que ven. Las fotografías y filmaciones chocan a un mundo que había escuchado rumores, pero nunca creyó completamente. Anna Frank murió en Bergen-Belsen apenas semanas antes de la liberación. Tenía 15 años. El mundo finalmente ve con claridad el precio de su indecisión, de su apaciguamiento, de su silencio. Abril de 1945. Los soviéticos rodean Berlín. 2,5 millones de soldados. 6.000 tanques. La batalla final es un apocalipsis urbano.
Los alemanes luchan con soldados ancianos y niños de las juventudes hitlerianas de 14 años. Hitler, en su búnker, vive desconectado de la realidad. Mueve divisiones inexistentes en mapas. Culpa a sus generales de traición. Planea contraataques imposibles. 30 de abril de 1945. Con los soviéticos a metros del búnker, Hitler se casa con Eva Braun, su compañera de largo tiempo. Horas después, ambos se suicidan. Hitler se dispara. Eva toma cianuro. Sus cuerpos son quemados parcialmente en el jardín de la Cancillería. 7 de mayo. Alemania se rinde incondicionalmente. La guerra en Europa termina. 12 años. Desde 1933 hasta 1945. 12 años para convertir Europa en un cementerio. Pero en el Pacífico, Japón se niega a rendirse. Los militares estadounidenses planean la Operación Downfall, la invasión de las islas principales japonesas. Las estimaciones prevén 1 millón de bajas estadounidenses y millones de japoneses muertos. El presidente Harry Truman enfrenta una decisión imposible. Los científicos del Proyecto Manhattan le han entregado una nueva arma, probada exitosamente en julio en Nuevo México. La bomba atómica. 6 de agosto de 1945. 8:15 de la mañana. El bombardero Enola Gay suelta una única bomba sobre Hiroshima. A 600 metros de altura, detona con la fuerza de 15.000 toneladas de TNT, un destello cegador. Un hongo radiactivo que se eleva 9 kilómetros en el cielo. 70.000 personas vaporizadas instantáneamente. Otras 70.000 morirán en meses por radiación y heridas. Japón no responde. 9 de agosto. Una segunda bomba cae sobre Nagasaki. 40.000 muertos instantáneos. Finalmente, el 15 de agosto, el emperador Hirohito anuncia la rendición. Su voz, nunca antes escuchada por el pueblo japonés, suena por la radio. La situación de guerra no se ha desarrollado necesariamente a favor de Japón. 2 de septiembre de 1945. En el acorazado USS Missouri, Japón firma la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. 70 millones de muertos. Es una cifra abstracta, hasta que intentas visualizarla. Si dedicaras un segundo a cada víctima, tardarías más de 2 años sin dormir en contarlas todas. 6 millones de judíos. 11 millones en total en el Holocausto. 27 millones de soviéticos, más de la mitad civiles. 6 millones de polacos, 17% de su población. 500.000 gitanos, casi exterminados completamente. 270.000 discapacitados, asesinados en el programa de eutanasia nazi. 100.000 homosexuales encarcelados, 15.000 asesinados. Alemania, 5 a 7 millones de muertos. Japón, 3 millones. China, entre 15 y 20 millones. Ciudades enteras borradas del mapa, familias completamente extintas, generaciones perdidas. Y todo esto pudo haberse evitado. En Nuremberg, los líderes nazis sobrevivientes son juzgados. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, declara: «Solo seguía órdenes». El tribunal rechaza esa defensa. 12 son condenados a muerte. Göring se suicida con cianuro la noche antes de su ejecución. Se establecen las Naciones Unidas, con la esperanza de que la diplomacia pueda prevenir futuras guerras. Se firma la Convención sobre el Genocidio. Nunca más. Europa queda dividida por un telón de acero. El mundo se sumerge en la Guerra Fría. La alianza contra Hitler se rompe. Antiguos aliados se convierten en enemigos. La amenaza nuclear pende sobre la humanidad durante 40 años. Los historiadores identifican los momentos clave donde todo pudo cambiar. Si el Tratado de Versalles hubiera sido menos punitivo. Si Alemania hubiera recibido ayuda económica en lugar de reparaciones imposibles. Si los políticos hubieran detenido a Hitler cuando era solo un agitador en Múnich. Si Francia y Inglaterra hubieran actuado cuando Hitler remilitarizó Renania. Si no hubieran entregado Checoslovaquia en Múnich. Si hubieran atacado cuando invadió Polonia. Cada punto de inflexión tuvo personas que advirtieron. Churchill vio venir todo. Fue ignorado, llamado alarmista, belicista.
¿Por qué? Porque la gente desesperadamente quería creer que la paz era posible, que Hitler se detendría, que se podía negociar. Esa desesperación por evitar el conflicto es lo que hizo inevitable el conflicto. En Auschwitz hay una habitación llena de fotografías de prisioneros tomadas al llegar. Rostros jóvenes, viejos, niños. Miran directamente a la cámara. En sus ojos, confusión, miedo, esperanza de que quizá esto no sea tan terrible como parece. En las paredes del Memorial del Holocausto en Washington, los nombres. Millones de nombres, cada uno una vida. Cada uno alguien que amaba, reía, soñaba. No fueron números, fueron personas. Sara, 8 años, que amaba dibujar flores. Abraham, 52, sastre de tercera generación. Rachel, 16, que escribía poesía. Joseph, 70, abuelo de 11 nietos. Ana, 23, embarazada de 6 meses. Todos convertidos en humo. Primo Levi, químico italiano que sobrevivió a Auschwitz, escribe: Sucedió, por lo tanto puede volver a suceder. Este es el núcleo de lo que tenemos que decir. Elie Wiesel, quien perdió a su familia en los campos, dedica su vida a testificar. Para los muertos y los vivos, debemos dar testimonio. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco sobreviviente, escribe sobre encontrar significado incluso en el sufrimiento. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Porque al final, eso fue la Segunda Guerra Mundial. Millones de elecciones individuales. Algunos eligieron el mal. Algunos eligieron el bien. La mayoría eligió sobrevivir. No tomar partido, proteger a los suyos. Y esa mayoría silenciosa es la que permitió que sucediera. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú? Es fácil decir que hubieras sido el héroe, el resistente, el salvador. Que hubieras escondido a Anne Frank en tu ático. Que hubieras dicho no cuando te ordenaron participar en atrocidades. Que hubieras protestado cuando tus vecinos judíos desaparecieron. Pero las estadísticas son brutales. De los alemanes que sabían lo que estaba sucediendo, menos del 1% resistió activamente. El resto encontró justificaciones. No es asunto mío. Tengo que proteger a mi familia. No puedo hacer nada solo. Son solo rumores exagerados. La verdad incómoda es que la mayoría de nosotros habríamos sido parte de esa mayoría silenciosa, porque resistir requería un coraje extraordinario. Significaba arriesgar tu vida, la de tu familia, tu sustento. Significaba ir contra toda tu sociedad. Pocos humanos tienen ese nivel de coraje. Hoy, 80 años después, los últimos supervivientes del Holocausto son ancianos de 90 años o más. Pronto no quedará ninguno que pueda decir: yo estuve allí, yo lo vi. Y cuando mueran, solo quedarán libros, museos, testimonios grabados. ¿Será suficiente? Porque las semillas que germinaron en 1939 aún existen. El nacionalismo extremo, la demonización del otro, la convicción de que tu grupo es superior, la disposición a creer mentiras reconfortantes en lugar de verdades incómodas, el silencio ante la injusticia. En Ruanda, 1994. 800.000 personas asesinadas en 100 días con machetes. Los Hutus masacraron a los Tutsis mientras el mundo observaba. Nunca más, dijimos. Sucedió de nuevo. En Bosnia, 1995. Srebrenica. 8.000 hombres y niños musulmanes ejecutados sistemáticamente, en Europa. 50 años después de Auschwitz. Nunca más, dijimos. Sucedió de nuevo. En Siria, en Myanmar, en Yemen, el ciclo continúa. Diferentes nombres, misma humanidad fracturada. El error que comenzó aquel 1 de septiembre de 1939 no fue un error singular. Fue una cadena de errores humanos que se retroalimentaron. El error de castigar en lugar de reconstruir después de la Primera Guerra Mundial. O el error de ignorar señales de alarma tempranas. El error de apaciguar a un dictador, esperando satisfacer su apetito. El error de creer que esta vez es diferente,
que no puede ser tan malo, que alguien más hará algo. El error de elegir la comodidad inmediata sobre la acción difícil. El error de priorizar intereses nacionales sobre responsabilidad moral. El error de cerrar fronteras a refugiados porque no es nuestro problema. Ese último error es particularmente devastador. En 1938, la Conferencia de Evian reunió a 32 países para discutir la crisis de refugiados judíos. Solo la República Dominicana aceptó recibir refugiados significativos. Estados Unidos mantuvo sus cuotas restrictivas. La respuesta de un delegado resumió el sentimiento general. Simpatizamos con los judíos, pero no podemos aceptar más inmigrantes. Esos refugiados rechazados murieron en cámaras de gas. La Segunda Guerra Mundial transformó absolutamente todo. Creó las superpotencias que dominarían el siglo XX. Aceleró la descolonización. Los imperios europeos, debilitados, no pudieron mantener sus colonias. Catalizó avances tecnológicos, computadoras, radar, medicina, aviación, energía nuclear. Destruyó la creencia en el progreso inevitable. El siglo XIX creyó que la humanidad mejoraba constantemente. Auschwitz destruyó esa ilusión. La humanidad progresa tecnológicamente, pero moralmente permanece capaz de los peores horrores. Marcó el fin de la inocencia global. Ya no podemos decir, no sabíamos. Los campos fueron documentados, fotografiados, filmados. El mal fue expuesto a plena luz. Y ahora sabemos que puede suceder. Que de hecho sucedió. Que podría suceder de nuevo. Así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué hubieras hecho? Pero hay una pregunta mejor. ¿Qué harás? Porque ese día, el 1 de septiembre de 1939, no es solo historia. Es una advertencia. Es un espejo que muestra qué sucede cuando buenas personas permanecen silenciosas, cuando el miedo vence al coraje, cuando elegimos la conveniencia sobre la consciencia. La historia no se repite idénticamente, pero rima. Y las rimas están sonando otra vez en nuestro mundo. Autoritarismo creciente, odio étnico, campos de detención, desinformación masiva, líderes que prometen grandeza mediante exclusión. Los 70 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial no pueden hablar. Pero su silencio grita una advertencia a través de las décadas. El mal no comienza con cámaras de gas. Comienza con pequeñas concesiones morales, con mirar hacia otro lado, con decir, no es mi problema, con creer que alguien más actuará. El error que costó 70 millones de vidas no fue solo de políticos y generales. Fue de millones de personas ordinarias que eligieron no ver, no saber, no actuar. Tú no estabas allí en 1939. No puedes cambiar esa historia, pero estás aquí ahora. Y la historia que se escribe ahora la eliges tú. Cada día. Cuando ves injusticia, ¿hablas o te callas? Cuando escuchas mentiras, ¿las corriges o las compartes? Cuando ves al otro demonizado, ¿lo defiendes o te unes al coro? Esas pequeñas elecciones diarias son las mismas que enfrentaron millones en 1939, y la mayoría eligió mal. No porque fueran monstruos, porque eran humanos ordinarios que hicieron lo que los humanos ordinarios hacen: proteger su comodidad, evitar conflictos, confiar en que todo se resolverá solo. La única cosa necesaria para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Edmund Burke. Sucedió, por lo tanto puede volver a suceder. Primo Levi. Los 70 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial no pueden advertirnos. Esa responsabilidad es nuestra. ¿Qué harás cuando llegue tu momento de elegir?